Si estoy parada en posición de parada y estoy como muy así, muy recostadita, ¿mi postura está bien o está malo? Cuando uno está de pie y se queda quieto un ratico en alguna parte, ¿cómo debe estar? Bueno, cuando uno está así, por ejemplo, de pie, como tú estás, lo ideal es que si no hay ningún tipo de apoyo, que por lo menos haya un pie adelante, un pie atrás, que uno entonces descargue el peso más sobre un pie que sobre el otro. Por lo general, sobre los dos que uno cree que lo debe equilibrar. No sobre los dos, porque debe haber un pie que esté relajado de manera que cuando haya un cambio sea el otro pie el que reciba el peso. Entonces tiene que ser alternado. Ya cuando uno se cansa, lleva 10, 15 minutos, media hora de pie, pues uno cambia de posición y ya el pie que estaba relajado entonces empieza a soportar el peso. Entonces siempre es intercalado. ¿Mi espalda cómo debe estar? Si estoy aquí en este punto mientras converso contigo. Bueno, los hombros siempre deben estar hacia atrás, pero no exagerar porque entonces también la columna empieza a sufrir, los músculos de la espalda empiezan a hacer muchísima fuerza, entonces es llevar los hombros hacia atrás pero de manera muy natural y siempre manteniendo la mirada al frente. Cuando uno empieza a mirar hacia abajo, la cabeza siempre tiende a irse hacia adelante y hace lo mismo, que los músculos de atrás empiecen a hacer demasiada fuerza y ahí es cuando uno dice, me está doliendo el cuello, me duele por acá, no soporto los hombros y es porque ya está exagerando esa postura. Ella es Lina Solano, ella es fisioterapeuta, se las presento y viene a hablarnos de su especialidad, porque es especialista en reeducación postural global. A todos les conviene quedarse con nosotros hoy hasta las 12 del día porque es un tema fascinante, como nuevo de alguna manera o no tanto. Sí, es un método completamente nuevo, nació en 1980 y todavía incluso en el área de la fisioterapia muchos fisioterapeutas no lo conocen. Es un método de origen francés que hasta ahorita está empezando como a hacer como sus primeros pinitos, apenas está dando como a conocer a nivel mundial, pero es muy fuerte en América, en Argentina y en Brasil, y en Europa es supremamente fuerte en lo que es España, en Francia, en Alemania, que son países en los que se trabaja mucho la terapia manual. Reeducación postural global para prevenir o para solucionar ¿qué, Lina? Cualquiera de las dos. Prevención de lesiones o en el caso de solución, entonces se utiliza también como tratamiento para lesiones musculoesqueléticas, por ejemplo, lesiones como epicondilitis, lesiones como hernia discal, lesiones como artrosis de rodilla, artrosis de cadera. Para eso, entonces nos sirve la reeducación postural. Es como un tratamiento cualquiera de fisioterapia, simplemente que se realiza a través de correcciones posturales. Perfecto. Adelante, niña, porque la postura aquí, frunciendo barriga y todo. Ya se empezó a cansar la pierna. Entonces, mire que ya está intercalando. Al caminar también es importante saber caminar. Sí. A ver si me hace un diagnóstico, espere pues. Pues yo camino muy feo en realidad, camino mira como coja, al frente. siempre me han dicho. Siempre me han dicho, hay gente que me ve caminando y me dice, ¿te pasó algo? Y yo, ay no, yo soy así. ¿Uno cómo debe caminar, Lina? Bueno, cuando uno camina, pues uno tiene que, en el caso de los tacones, uno tiene que apoyar primero la punta, luego el tacón, punta, tacón. Pero normalmente cuando uno camina con un zapato plano, uno apoya primero el talón, luego la punta, primero talón, luego la punta, y va desplazando el peso en ambos pies. La mirada siempre debe estar hacia el frente, es decir, que el mentón quede paralelo al piso, ¿sí? Y mantener siempre en la columna derecha, siempre, siempre en la espalda derecha. Reeducación postural global es nuestro tema de hoy en Sana que Sana. Bienvenidos a nuestros televidentes. Qué rico estar nuevamente con ustedes en este programa que piensa en su salud física y su salud emocional. 305-316-6560 es nuestra línea de WhatsApp. Vamos con la pregunta número 1 para Lina Solano, nuestra fisioterapeuta y especialista en reeducación postural global. Invitada hoy en Sana que Sana. Vemos la pregunta aquí, Lina, porfa. Hola, mi nombre es Gabriel y tengo una pregunta para hacerle. ¿De dónde viene el concepto de reeducación postural? ¿Quién se inventó este asunto? Un poquito de contexto como para inmiscuirnos en esto. Bueno, la reeducación postural global fue creada por el francés Philippe Suchard. Él también es fisioterapeuta y él se interesó mucho en el análisis biomecánico del cuerpo, en el análisis fisiológico, kinesiológico,
anatómico, y él quiso hacer una diferencia con la terapia, digamos, convencional, porque él pensaba que la terapia convencional actúa mucho sobre lo que es el movimiento, y es algo acertado porque finalmente el cuerpo está diseñado para moverse. Entonces, pero él decía, es que los músculos tienen dos funciones, tienen una función dinámica que es moverse, pero también tienen una función estática y es mantenerlo a uno derecho, mantener una postura, porque cuando uno no se mueve, de una u otra manera los músculos están actuando para mantenerlo a uno. Entonces él decía, hay que trabajar también los músculos desde esa función estática y se nos está olvidando que eso también es importante. Nos dedicamos a movernos, a fortalecer, que en el gimnasio, que suba, que baje, que trote, y fortalecemos los músculos en su forma dinámica, pero se nos está olvidando la función estática. Entonces él creó este método allá en Francia y ya se empezó pues como a regar por todo el mundo y se está encargando pues de llevar la reeducación postural a diferentes partes. Cuando hablamos de postura, uno se remite, o por lo menos yo, únicamente a lo que nos han recordado aquí con mucha responsabilidad, por ejemplo, en mi empresa, de cuál debe ser mi postura al sentarme, en el computador y esos asuntos. Pero lo que yo no había caído en la cuenta, leyendo un poquito sobre ese documento que tú me mandas, es que, según entendí, uno puede tener malas posturas que le van a generar lesiones o dolor, o ambas, sin darse cuenta. O sea, uno puede inconscientemente tener una mala postura en cualquier momento de las actividades cotidianas que a la larga te van a fregar. Sí, eso también tiene mucho que ver con la higiene postural, es decir, con la manera como uno adopta una postura para realizar alguna actividad. Entonces, por ejemplo, personas que mantienen en oficina, personas que mantienen, por ejemplo, frente a un computador 8, 10, hasta 12 horas trabajando, terminan con mucha tensión en los hombros, terminan con mucha tensión en el cuello, porque es un vicio que nosotros estamos trabajando en el computador y podemos tener la distancia adecuada, podemos tener la mejor silla, podemos tener el mejor escritorio, pero la persona, ¿qué hace? La persona empieza a adelantar la cabeza, como si adelantando la cabeza fuera a ver mucho mejor lo que está trabajando en el computador, pero es un vicio. Entonces la persona adelanta la cabeza, levanta los hombros y empieza entonces a tensionar toda esa musculatura, y ya después de 8 o 10 horas de trabajo, y lo repite 5 o 6 días a la semana, eso empieza a generar alteraciones en las articulaciones, empieza a generar demasiada tensión porque los músculos están pegados, están unidos a los huesos. Entonces cuando el músculo está muy contraído, empuja del hueso y empieza entonces a desalinear y empieza a generar malas posturas. Ya después de mucho tiempo, la persona ya lleva años trabajando en esa misma postura, y ya cuando usted la ve relajada en otro contexto, la persona tiene esa misma postura como si estuviera trabajando, ¿sí? Entonces eso se empieza a instaurar, se empieza a estructurar, y ya la persona queda con esa mala postura. Cuando yo hablo de mala postura, insisto, yo siempre pensaba, lo que produce una mala postura es dolor de cuello, dolor de espalda. Las malas posturas, digamos, cuando se duran muchísimo tiempo, ¿qué tipo de diagnósticos pueden generar? Hablando de nuestro sistema osteomuscular, las malas posturas pueden llegar a deformarme la columna, pueden llegarme a qué tipo de enfermedades y de asuntos complicados. Sí, cualquiera de las lesiones que nosotros tenemos, sea la que yo mencioné ahorita cuando empezábamos, por ejemplo, una epicondilitis, por ejemplo, una tendinitis aquiliana, una fascitis plantar, cualquiera de esas lesiones, cualquiera de esas enfermedades puede estar generada por una mala postura. Simplemente que ese dolor en esa zona no necesariamente está generado por alguna desalineación en el pie, si en el caso de una fascitis plantar o de una tendinitis aquiliana, sino que la mala postura puede estar más arriba de la rodilla, puede estar en la cadera, puede estar en la misma columna, pero se está manifestando es en el pie. Entonces, por ejemplo, lo que yo te mencionaba ahorita del computador, estar muy adelantado empieza a tensionar los músculos del cuello y eso empieza a generar una cervicalgia, por ejemplo, o una cervicobraquialgia, que ya es con el dolor irradiado hacia los brazos, ¿sí?
pero también se puede generar por eventos traumáticos. En el caso de una hernia, la hernia puede ser que se levantó muy brusco, levantó mal una carga, o se movió muy rápido, hizo un giro muy rápido y en ese momento pues se generó entonces la hernia, ¿sí? Comprendo, perfecto. Vámonos para su consultorio. La vamos a ver con ropita de trabajo a Lina Solano, nuestra fisioterapeuta invitada de hoy, especialista en reeducación postural global, porque pues ahí mismo yo creo que los televidentes dirán, pero ¿qué es eso pues? Entonces nos vamos para allá, vamos a ver resumidita lo que es una sesión de una cita con la doctora Solano y después tendremos a un testimonio de una paciente que también nos va a servir aquí de modelo no modelo para contar más sobre esto tan novedoso, tan útil y práctico que se llama reeducación postural global. Lo vemos acá. Flexioname las piernas. Eso es. Ahí, sube la nalga. Eso es. Descarga. Desde que empecé el primer día vi el cambio. Ella me dijo, Joan, aquí vas a sentir un dolor porque ella trabaja con base del dolor, ¿cierto? Entonces, al otro día me dijo, cuando tengas vas a sentir un dolor muy fuerte después de la primera terapia. Efectivamente, desde ese día cambió todo para mí. Básicamente empezó todo el año pasado, que yo venía sufriendo un dolor más o menos 6 meses en la pierna izquierda, muy fuerte, donde visité varios médicos. Yo no veía progreso en ninguna de mis terapias. Un día conocí el programa de la doctora Lina, de RPG, y aquí estoy, ¿cierto? Llegué en diciembre del año pasado. Pues vengo haciendo unas terapias con ella que creo que ha sido muy positivo para mí desde el día que llegué hasta hoy. Creo que ha sido un cambio, creo que de 360 grados, porque yo llegué prácticamente con no me podía ni mover de la pierna, mucho dolor. Entonces vamos a trabajar en la posición de bailarina sobre esta tabla. Eso es, bien relajadito, mirada al frente. Eso es. Entonces vamos alineando cabeza, con alineando la espalda y que quede alineado con la cadera. Eso es. Muy bien. En un día mío sencillo, yo camino mucho. Entonces yo veía, pues el día a día se volvía pues me veían impedido para caminar. Entonces no podía mover el pie, por ejemplo. El pie siempre era con dolor, con dolor, con dolor, con dolor. Yo tenía que estar tomándome analgésicos o estar inyectándome para evitar el dolor. Cuando yo ya llegué aquí a donde Lina, ese primer día automáticamente vi totalmente el cambio, ¿cierto? Que al menos ya no tenía ese dolor. Lógico, no fue que él llegó y cambió inmediatamente, porque eso es un proceso, ¿cierto? Pero yo creo que en el día a día que he estado acá y pues que en cada semana que he venido, creo que ha sido un avance muy notorio en mi recuperación. Entonces al menos ya no tengo dolor. Listo. Vamos a empezar a subir acá. Eso es. Lo vas a sostener. Invito a estas personas que conozcan el tema de RPG. Creo que me ha funcionado a mí. Yo creo que muchas personas no conocen y desconocen de este tipo de terapia, y bienvenidos todo el mundo por acá donde Lina. ¿El qué tenía y en qué está mejorando? Bueno, Joan es un paciente que llegó con nosotros por un dolor irradiado hacia la pierna izquierda por una hernia discal que sufrió hace aproximadamente 8 meses. Ya venía pues como en varios procesos, pero el dolor persistía, tenía muchas dificultades para las actividades de la vida diaria, para caminar, para vestirse, para dormir, le era supremamente difícil. Hace aproximadamente 2 meses comenzó con nosotros el tratamiento de reeducación postural. Ha disminuido mucho los dolores hacia miembros inferiores. Desde la primera sesión recuperó la movilidad en la pierna.
pudo dormir muy bien y hasta el día de hoy él me dice que el dolor no ha vuelto, cada día él percibe más cambios y mucha más mejoría. Porque ojeras no le vi. No. Vamos a mostrar unas fotos, esas fotos de antes y después son muy chéveres para que uno pueda ver, concretizar, materializar ese tipo de asuntos. Pongamos las fotos de esos cambios y si quieres, como quieres, si quieres explicar allí. Bueno, esta es una paciente que llegó por un dolor cervical y tenía además cosquillitas como entumecimiento hacia la mano y ella dice que ese dolor era constante, el dolor era, a veces le generaba dolores de cabeza, migrañas. Y esta fue la primera sesión que trabajamos con ella. Curiosamente se le ve mucho el cambio en la espalda. Está mucho más derecha. Mucho más derecha y si se alcanza a observar aquí, no sé si de pronto lo logran diferenciar, pero los músculos se ven como muy tensionados, como acortados y aquí sí se ve como más suelta la espalda, ¿sí? Entonces, lo curioso de esta sesión fue que no se le trabajó la espalda en ningún momento, solamente se le trabajó el cuello y se le trabajó algo de miembros inferiores, pero ella manifestaba que el dolor aumentaba cuando ella estaba de pie y cuando movía los miembros superiores. Entonces me enfoqué en trabajarle la parte anterior porque en la evaluación me di cuenta que tenía mucha retracción de estos músculos de la parte de adelante y solamente le trabajé la parte de adelante y un poquito del cuello. Y al finalizar la sesión, pues los resultados fueron que no solamente quedó más derecha, quedó mucho más erguida, con los hombros hacia atrás, sino que además los músculos de la espalda se relajaron, por lo que yo te contaba ahorita. Cuando uno tiende a irse hacia adelante, los músculos de la espalda hacen más fuerza para tratar de mantenerlo a uno derecho. Perfecto. Otro caso que vemos aquí. Esta es una paciente, es muy curioso porque ella llegó, fue por un dolor de espalda debido a una abdominoplastia que le habían realizado unos días antes. Por la abdominoplastia ella no podía erguirse, tenía que estar todo el tiempo inclinada y eso le empezó a generar el dolor de espalda. Durante la evaluación me di cuenta que estas vértebras lumbares estaban protruidas, estaban salidas y le trabajé esto en cuestión de 15-20 minutos. Vea. Y al finalizar la sesión ya las vértebras se habían ido hacia adelante, que es en donde realmente tienen que estar. Hay unas vértebras que son visibles pero son más arriba, estas vértebras lumbares nunca se tienen por qué ver y al finalizar la sesión pues se puede observar que esas vértebras volvieron otra vez. Y eso es lo que le ayudaba a poder estar en su posición erguida. Desde ese día ya ella mejoró la postura, se pudo erguir un poco más porque finalmente la cirugía no le permitía enderezarse completamente, pero ya al quitarle el dolor ya ella pudo dormir mejor y pudo entonces también enderezarse un poquito más. Otra fotico de estos antes y después. Esta es esa misma paciente de la abdominoplastia. Entonces esta es en la primera sesión que se pueden dar cuenta que ella está muy inclinada hacia adelante porque la cirugía no le permite a ella enderezarse. Este día ella no tuvo sesión, pero este día fue un día después de esta intervención. Mire, ya se nota el cambio. Y en la segunda sesión, que fue esta, ya ella estaba muchísimo más derecha. Entonces se nota muchísimo el cambio y además pues que se le quitó el dolor, las vértebras hasta el día de hoy no se le han vuelto a salir. ¡Qué maravilla! Ya está caminando derechita como debe ser. Esta paciente es la misma que vimos ahorita de espaldas. Ella entonces se alcanza a observar que tiene el hombro adelantado, que está como si la estuvieran empujando hacia adelante. Sí. Y al finalizar la sesión, observen que ya el brazo queda mucho más derecho, mucho más alineado. Entonces no es solamente que yo me voy a enderezar y que voy a llevar los hombros hacia atrás, porque uno lo puede hacer, pero uno no se mantiene en esa posición. Realmente hay que hacer unas correcciones más específicas para lograr esa alineación todo el tiempo. ¿Y el caso de Joana cuál es? Para que nos vamos para allá. Ay, vamos donde Joana. ¿Cómo estás, querida? Hola. Bienvenida, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Qué rico que estés con nosotros. Ella, Joana Correa, ella es paciente de la doctora Solano de Reeducación Postural Global. Bienvenida nuevamente, Joana. ¿Y por qué consultaste
Bueno, con Lina? yo creo que desde la adolescencia siempre había tenido dolor cervical. De cuello. Sí, dolor de cuello, y luego empezó a irradiarse, como decía ahorita Lina, hacia los brazos. Entonces con los brazos empezaron incluso a sentir como cosquilleo, hormigueo en los brazos por ese dolor que tenía en el cuello. Esto me empezó a limitar muchísimo, me daban dolores de cabeza, muchas veces suspendí actividades que estaba realizando, en el trabajo me empezó a molestar mucho. Si quería estar durante un tiempo en el computador, después de 15 minutos era insoportable estar en el computador, y cada que quería empezar una actividad física o hacer ejercicio o entrenamiento físico o a montar bicicleta, se exacerbaba o se aumentaba ese dolor en mi cuello. Entonces vi esta buena alternativa y empecé, y desde la primera sesión, que es lo interesante de esta técnica, ves los cambios. A punta de movimientos y de que te toquen y te hurguen tus tendones y tus musculitos, ¿es algo así? Bueno, sí, creo que es algo así, como unos cambios como articulares que ayudan a que tu postura sea mejor. Venía también varios meses diciendo, ay no, quiero estar derecha, ¿por qué no puedo estar derecha? Y luego de ese día mejoró muchísimo mi postura, porque yo hacía consciente mi postura y al momentico me daba cuenta que otra vez estaba en una mala posición. Y desde ese día era como mágico, ya me siento mucho más derecha al caminar o al estar en una posición, y los tiempos de estancia en el computador han sido ya más prolongados, ya tolero más. ¿Qué decir de este caso, Bueno, Lina? pues Lady fue bastante resumida con su caso, pero pues lo dijo todo de manera muy concreta. Ella llegó por un dolor cervical bastante fuerte, un dolor en el cuello que no podía soportar, con mucha dificultad para el movimiento, con algunos movimientos incrementaban las cosquillas en las manos. En el caso de ella, cuando la evalué, me di cuenta que tenía mucha tensión de los músculos de la parte anterior, estaba supremamente tensionada, supremamente retraída, y me dediqué fue a trabajarle la cadena anterior muscular, la cadena muscular de la parte de adelante. En ella empezamos a liberar toda esta zona, y en el cuellito me di cuenta durante la intervención que tenía una vértebra hacia un ladito. Era milimétrico, pero uno pues a la palpación uno se puede dar cuenta de eso. Ella tenía una vértebra un poquito lateralizada, y eso era lo que le estaba generando a ella las cosquillitas en las manos, porque ella, curiosamente, ella no me dijo que tenía esos cosquilleos, sino hasta el momento de la intervención. Entonces ella me dijo, cuando yo le estaba haciendo unas movilizaciones, me dijo, tengo muchas cosquillas en la mano. Y yo le empecé a revisar la mano y empecé a subir, no era la mano, no era el codo, no era el hombro, hasta que llegué a la parte cervical, y ella me dijo, ahí donde me tocaste me aumentó las cosquillas, y me di cuenta que era esa vértebra la que la tenía lateralizada y le estaba comprimiendo un nerviecito, unas fibritas, pues nada grave, nada del otro mundo, pero le estaba generando esas cosquillas. Perfecto. Cuando regresemos de nuestra primera pausa, seguiremos con Johanna, seguiremos con Lina hablando de reeducación postural global. Haremos como una pequeña demostración de algunas de las posturas como más utilizadas en esta técnica, y sus inquietudes bienvenidas a nuestra línea de WhatsApp, que es el 305-316-6560. Ya regresamos, esto es Sana que Sana. Lina me había mandado en un documento varias posturas. Cuéntanos, ¿la reeducación postural global tiene unas posturas clave, básicas, o cómo es eso? Sí, la reeducación postural siempre se trabaja en diferentes posturas que nos permiten estirar cadenas musculares. O sea, todos los músculos están unidos desde la cabeza hasta la punta de los pies, pero cada uno tiene una conexión diferente. Entonces, a través de las posturas logramos estirar los músculos que necesitamos estirar para ese paciente, ¿sí? En el caso acá de Lady necesitamos estirar mucho toda la parte anterior, porque toda su parte anterior está supremamente retraída. La mejor postura en el caso de ella para trabajarle es una postura que se llama rana al piso. Es una postura que inicia con las piernas flexionadas, un poco abiertas, y en la medida que yo voy trabajando, voy progresando la postura.
y progresa hasta que las piernas quedan estiradas completamente. Perfecto. Entonces vamos a trabajarle a ella un poquito sobre esa postura para que podamos ver cómo es. Entonces, ella ya es experta, ¿cierto? sí, ella ya sabe, descargadito del peso. Entonces acá lo que yo hago es meter mi mano hasta la espalda, un poquito más arriba de la nalga, con el fin de poder agarrar el sacro, que es un huesito que se encuentra aquí en la parte de atrás, que uno se lo toca y es aquí bien durito. Como el de la alegría. Exacto, está juntico. Que es el de la tristeza profunda cuando te caes encima de él. Exactamente, es ese dolor que nos trae unos recuerdos horribles. Entonces yo cojo el sacro y lo que hago es empezar a estirarlo, ¿listo? Una de las características de la reeducación postural es la liberación articular, es decir, que separamos las articulaciones para que ellas se puedan liberar y pueda fluir adecuadamente, ¿listo? Entonces botas el aire, baja costillas, descárgame todo el peso en mi mano, otra vez, exhalas, baja costillas, eso es. Voy a comenzar a deslizar mi mano, no te vayas a levantar, y empiezo a deslizarla con el fin entonces de separar un poquito el sacro del resto de la columna. Una vez trabajamos acá el sacro, le empiezo a trabajar toda la cadena de la respiración. Entonces miramos si de pronto hay tensión en estos músculos que nos ayudan a respirar. Me dices si hay dolor en el momento que yo toco. ¿Por qué tan importante en esta técnica el tema de la respiración? Que además es una paciente pues la más pila porque la maneja súper bien. ¿Va de la mano? ¿Respiración sí, y todo. RPG? Sí, todas las movilizaciones siempre se acompañan de la respiración. Cuando nosotros tomamos aire, en la reeducación postural, la respiración no es solamente que relaje los músculos y que oxigene los tejidos, sino que la explicación va mucho más allá. El diafragma, que es un músculo que nos ayuda a respirar, se encuentra aquí separando el tórax de las vísceras. Entonces cuando yo le digo a ella, bota el aire y baja las costillas, lo que estamos haciendo es estirando el diafragma. Entonces estamos liberando las tensiones. Cuando nosotros tomamos aire, nosotros tenemos que hacer fuerza, los músculos se tienen que contraer. Entonces solo el hecho de respirar ya tensiona los músculos. ¿Liberas tensiones con un ejercicio como este? Sí, siento que descanso. ¿Duele? No. Pues si no tienes algún dolor como el que, pues, que ya traes, no te duele la manipulación. Perfecto. Tenemos una pregunta en WhatsApp, respondámosla mientras seguimos mirando la respiración tan juiciosa de Joana. ¿Podemos poner la pregunta? Mi nombre es Sebastián Arias. Sebastián, qué rico que estés con nosotros. Soy operado de la columna. ¿Cuál sería la postura adecuada para sentarme en el computador, ya que soy locutor y permanezco sentado y me duele el cuello y la parte afectada de la columna? Gracias a ti, Sebastián, por escribirnos a Sana que Sana. Bueno, cuando uno está sentado es también importante tener en cuenta los elementos que uno está utilizando, por ejemplo, la silla, el escritorio, el teclado, todo eso juega un papel muy importante. Si uno no cuenta con la silla adecuada, que la silla adecuada es que tenga un soporte en la parte dorsal y en la parte lumbar, que el asiento sea como de la medida adecuada, que uno tenga un reposapiés, y si uno no cuenta con esos elementos, entonces uno debe por lo menos sentarse lo más atrás que uno pueda, que la espalda esté recostada en alguna parte, así el espaldar sea muy pequeño, pero que ella no quede en el aire, porque ese reposo que ella tiene le va a generar a los músculos relajación, va a evitar que los músculos se contraigan, ¿sí? Entonces, mantener la espalda siempre hacia el costado, bien pegadita al respaldo, que los brazos caigan suavemente sobre el escritorio, porque cuando uno empieza a elevar los hombros, en el caso si el escritorio es muy alto, la tendencia siempre es entonces a subir los hombros, ¿sí? Entonces para eso se utilizan los reposabrazos. Pero si no cuenta con esa silla, entonces por lo menos dejar que los brazos caigan suavemente para que los hombros no vayan a hacer esto involuntariamente.
Cuidar mucho el vicio de la cabeza hacia adelante, no tirar la cabeza hacia adelante, así como llevamos la espalda hacia atrás, la cabeza también debe estar hacia atrás, alineada con el resto del tronco. Así los músculos de la espalda se relajan y ellos no tienen que hacer absolutamente nada de fuerza. Perfecto, ahí está tu recomendación. Nosotros vamos a nuestra segunda pausa. Tendremos unos minutos cuando regresemos para mostrar con Joana y con Lina otros ejercicios de reeducación postural global y le vamos a recordar para qué tipo de diagnósticos, de dolores, porque hay muchos de nuestros televidentes que de pronto han tocado muchas puertas, pero la molestia y el dolor persiste. Continúan. Entonces les vamos a contar para qué diagnósticos y dolores esta es una alternativa novedosa, justamente para salir adelante de esas molestias. Esto es Sana que Sana, ya regresamos. Nuestro tema de hoy en Sana que Sana es la reeducación postural global. Lo que pretende esta terapia es que la persona aprenda a sostener la postura adecuada cuando realiza movimientos cotidianos o cuando está estático. Un movimiento inadecuado, una mala posición al sentarnos, una manera de caminar inadecuada, entre otras, son acciones que sin darnos cuenta pueden causar lesiones. Tenemos una pregunta en nuestra línea de WhatsApp, vamos a verla. Y dice así: si hay daño en las vértebras lumbares e intermedias, ¿hay alguna solución? Bueno, habría que mirar primero cuál es el daño, porque el daño puede ser que el disco esté desgastado, que el espacio entre una vértebra y otra se haya disminuido, puede ser que tenga una espondilitis, una espondilolistesis, no sabemos cuál puede ser ese daño, entonces tocaría revisar primero eso para poder decir si sí hay solución o no. ¿Qué sucede? Que cuando hay cualquiera de esos daños, los músculos se empiezan a tensionar para tratar de mantener la espalda derecha, para evitar ese dolor, pero esa tensión va a generar antes más dolor. Entonces, con la reeducación postural se disminuyen esas tensiones. Hay algunos problemas de la columna que no se solucionan, por ejemplo, el desgaste de los discos, eso no tiene solución, pero la tensión que hay en los músculos sí se disminuye con la reeducación postural. Y digamos que dentro de esa misma alteración se puede mejorar la función vertebral. Cortica. Mi nombre es Mario, vivo en Dos Quebradas, Risaralda. Un saludo para ti, mi querido Mario. Mi pregunta es, ¿cómo se sabe si se tiene problemas del nervio ciático y qué se recomienda hacer? Normalmente las lesiones del nervio ciático son dolores bastante fuertes que están irradiados hacia el miembro inferior, que pueden estar irradiados solo hasta la rodilla o solamente hasta el talón o hasta la punta del pie. Son dolores que incapacitan, que no permiten caminar, que no permiten dormir. Entonces, si de pronto tiene alguno de estos síntomas, sí es mejor que acuda a un neurólogo o a algún ortopedista de columna para descartar. En el caso de que sí haya la lesión, es muy recomendable estirar todos los músculos de la parte posterior, desde la cadera hacia el pie, todos los músculos de la parte de atrás, incluyendo también la espalda. Son ejercicios que le vienen bien porque disminuyen mucho el dolor. Pero primero el diagnóstico, ¿no? Exacto. Bueno, Joana querida, sigamos entonces aquí con algunas de esas posturas en reeducación postural global. Bueno, entonces botas el aire, baja las costillas, eso es, otra vez, exhalas. ¿Ahí qué estamos haciendo? Baja costillas, solamente estamos trabajando la parte respiratoria para relajar el diafragma. Y ya voy a empezar entonces con movilizaciones en la columna. Otra vez, exhalas, ahí sostienes la respiración, empuja tu frente hacia mi mano muy suave, relaja la cabeza, eso es. Son movilizaciones supremamente suaves que no duelen, casi que ni se perciben, pero yo que tengo mis manos puestas en el paciente, yo sí siento todo. Exhalas, empuja hacia mi mano muy suave, ella empieza a tensionar los músculos de la parte anterior, relajas y yo llego y los estiro. Otra vez, exhalas, ahí vas a sostener, ahora llévame este hombro hacia el techo y relajas y yo estiro. Botas el aire, ahí sostienes, empújame este hombro muy suave, relájame el hombro y yo estiro.
A esas eso. pacientes que veíamos las fotos, que nos explicaste que los músculos se relajaron un poco, que la columna se alineó mejor, este tipo de asuntos es lo que le hiciste. Este tipo de movilizaciones fue lo que hicimos. Entonces, con la paciente que vimos que tenía mucha tensión en la espalda y no le toqué absolutamente nada de la espalda, pero al final se vio cómo se relajaron esos músculos, fue puro trabajo de la parte anterior, fue puro trabajo del cuello en la parte anterior y de los hombros. Y de esa manera la espalda se relaja. En televisión el tiempo no rinde. Joana, ¿recomendás este tipo de alternativas para los dolores? Sí, unos resultados muy eficientes. ¿Para qué tipo de diagnósticos o dolores esta se convierte en una alternativa? Artrosis de rodilla, para epicondilitis, para hernias discales, para dolores cervicales, dolores lumbares crónicos de difícil manejo. Para ese tipo de dolores, la reeducación postural es muy recomendada. Cada paciente se definirá por su caso el número de sesiones, pero eso es un asunto que se puede perpetuar mucho o generalmente tienen varias sesiones y ya salen adelante. Eso depende del grado de lesión que tenga el paciente, pero desde la primera sesión el paciente siente los cambios, se disminuye la sintomatología. Bueno, y mientras que vamos haciendo otra de las posturas, llegó la hora de despedirnos de esta semana saludable de Labores en Sana que Sana. Gracias por su compañía. Alina Solano, fisioterapeuta, especialista en reeducación postural global, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a Joana, nuestra paciente modelo no modelo, gracias. Y bueno, me alegra mucho que estés mejor gracias a este tipo de ayudas. Gracias a ustedes. Muy bien, nos despedimos. El martes vamos a hablar de neurointervencionismo. Técnicas mínimamente invasivas que ayudan a diagnosticar y a operar asuntos relacionados con el cerebro, aneurisma, derrames, trombosis. Todo eso lo conoceremos el próximo martes a las 11 de la mañana, neurointervencionismo. Feliz fin de semana para todos, sana que sana, chao.